elaborar una tabla cruzada y un gráfico cruzado también, debemos partir de una base de datos de trabajadores, que en este caso tenemos como ejemplo de género y área. La fórmula a utilizar en este caso sería la función contar si conjunto. Y no olvidemos que el total del número de trabajadores debe coincidir con la base total de la base de datos de aquí del número de trabajadores que se detallan en esta lista. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Vamos a elaborar una tabla cruzada, o también se llama como tabla de contingencia, de acuerdo a una base de datos, que en este caso tenemos una base de datos de trabajadores, de acuerdo al género que teníamos en esta columna, y de acuerdo al área departamental, que en este caso se conforma por finanzas, marketing y talento humano. Entonces nosotros aquí, para elaborar nuestra tabla cruzada, es indispensable que se detallen así, de esta manera, ¿no? Género y área, de esta manera. Puede ser el área acá arriba y el género acá abajo, pero eso ya les dejaría el criterio de ustedes. Entonces nosotros, para aplicar en este caso la tabla cruzada, tenemos que aplicar la función contar si conjunto. Entonces, de acuerdo a la función, nos dice que del rango de criterio 1, ¿cuál sería el rango de criterio? Que viene a ser en este caso del género, ¿no es cierto? El criterio, que en este caso sería el género masculino. Y el rango de criterio 2, ¿cuál sería? El área, que vamos a señalar esto así, ¿cierto? De toda la base de datos de aquí. El criterio 2, ¿cuál sería? Que corresponde aquí, dentro del área de finanzas. Vamos a cerrar paréntesis. Y tenemos aquí dos trabajadores que pertenecen al género masculino y que pertenecen también al área de finanzas. Ahora, nosotros de aquí, si le arrastramos, me gustaría que vean lo que sucede si nosotros le arrastramos aquí. Miren, se mueve. ¿Se ven? Se mueve. Entonces nosotros, igualmente, si nosotros hacemos esto, miren, se mueve, ¿no es cierto? Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que fijar las celdas en esta fórmula de aquí. Entonces, que en este caso, ¿qué hacemos? Damos un F2, ¿cierto? Y fijamos primeramente, ¿qué columna? La columna B. Vamos a dar un F4. Vamos a dar un F4 también para fijar la columna de aquí. Igualmente, nosotros aquí, ¿qué nos dice? En el género masculino. En el género masculino vamos a dar 1, 2, ¿no es cierto? Que viene a ser para fijar en este caso la fila, ¿cierto? Y acá vamos a hacer para fijar el área nuevamente. Nosotros, para fijar esta área, debemos dar un F4 y un F4. De esta manera estamos fijando la columna. Y acá finalmente vamos a dar para fijar esta parte de aquí, que es lo que es en el caso de las finanzas, ¿no es cierto? Vamos a dar 1 y 2, ahí sería, ¿cierto? Ahora, si nosotros hacemos un control C y un control B, vemos que ya nos permite arrastrar. Si nosotros hacemos control C, control B igualmente acá, y vemos que este rango del género femenino nos permite la función del Excel, ¿cierto? Fijarle aquí, igualmente para el área de talento humano, de la celda del talento humano. Entonces nosotros, luego que ya tenemos esto, solamente nos ubicamos, decimos suma, vamos a sumar. Tenemos 6 trabajadores del género masculino, 14 trabajadores del género femenino. Vamos a hacerle una suma también así. 6 trabajadores de finanzas, 6 de marketing y 8 del área de talento humano. Vamos a hacer la suma. Y aquí tenemos 20, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que habíamos mencionado? Que los 20 trabajadores de aquí deben coincidir con los 20 trabajadores de la base de datos que tenemos disponible. Si esto de aquí no coincide, entonces algo se ha aplicado mal. Tal vez en la función, en contar sí, tal vez en fijar las celdas con el F4, perdón, ¿ya? Entonces, tenemos algún problema, entonces tenemos que revisarlo. En este caso, como coinciden, entonces ya asumimos que está bien elaborado nuestra tabla cruzada, nuestra tabla de contingencia. Ahora, nosotros ¿qué procedemos a hacer? El gráfico, pero nosotros el gráfico por lo común se lo realiza en porcentajes.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos aquí, vamos a dividir, en este caso para 20, porque el 20 es el total de trabajadores. Damos un F4 y bajamos, ¿no es cierto? Y aquí vamos a sumar nuevamente, y de aquí a acá vamos a sumar nuevamente, y no olvidemos que aquí también debemos proceder con la suma. De tal manera que si nosotros sumamos también nos da un 100%. ¿100% que corresponde a qué? A los 20 trabajadores de la base de datos. Entonces, para elaborar el gráfico, vamos a señalar esta partecita de aquí de género masculino y femenino y dentro del área finanza, marketing y talento humano. Vamos a ubicar aquí en insertar, nos vamos a ubicar en gráficos y el gráfico de alguna forma nos quedaría así, ¿no es cierto? Así, de esta manera. Pero por mi parte, como ya tenemos un gráfico guardado dentro de nuestra plantilla, entonces le vamos a cambiar. Vamos a dar clic derecho con el clic cambiar el gráfico, nos vamos a ubicar en plantillas y vamos a buscar el gráfico que hemos elaborado. Aquí está, que sería este gráfico de aquí, ¿cierto? Vamos clic en aceptar y vemos que nos cambia. Entonces aquí solamente tendríamos que cambiar el título, que vendría a ser trabajadores por área y género, ¿cierto? Entonces, de alguna forma aquí ya se observa el género masculino y femenino y las áreas de finanzas, marketing y talento humano que se detalla acá en nuestra tabla cruzada. Eso es todo en este video. No olvides darle like, comenta y suscríbete. ¡Hasta la próxima!